queridas, nos llegó diciembre, último mes del año. Se vienen las últimas lecciones de escuela sabática del año 2024 y también de la lección que está hablando del Evangelio de Juan. La lección que vamos a revisar el día de hoy es la lección ya número 10, pactada para el 7 de diciembre. Se titula El camino, la verdad y la vida. Luis Carlos, platícanos un poquito de qué va la lección de esta semana. Muy bien, ¿qué tal? Un saludo nuevamente a todos. La lección de esta semana trata un poco acerca de lo que platicó Jesús con sus discípulos en los últimos momentos de su estadía aquí en la tierra. Habla específicamente un poco del capítulo 13 de Juan, el capítulo 13 de Juan, que se refiere un poco a la cena que tuvo con los discípulos prácticamente el día jueves antes de la crucifixión. Y precisamente este capítulo inicia así, dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora se había llegado y que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, en un momento en el que Jesús estaba en el preámbulo de su muerte, hubo una plática con sus discípulos en la que fijó claramente importantes enseñanzas acerca de quién es Él, por qué estaba aquí y cuál era su propósito y su objetivo. Algo que los discípulos no entendieron o no entendían, no habían entendido todavía completamente. Yo quiero decirles que hemos hablado mucho de esta frase en las últimas lecciones: el camino, la verdad y la vida. Solamente quiero empezar la discusión también diciendo que hemos hablado mucho de la verdad. Jenner ha hecho comentarios, Enoch también, cada uno de nosotros acerca de la verdad. Y ahora en la lección yo subrayé algo que viene en uno de los días de la lección, en lo que claramente nos dice qué es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es eh, una conclusión razonada y lógica de algo. Dice que la verdad, dice aquí, no es un concepto o una construcción teórica. Claramente dice: la verdad es una persona. Entonces, arránquense. Después de eso también dice la frase de C.S. Lewis, que le gustó mucho a Enoch, de la cual platicamos hace algunas lecciones, que dice: creo en el cristianismo como creo que he salido del sol, como creo que ha salido el sol. Sí, hay certeza de que cada día, ¿no?, sale el sol, pero no solo porque lo ve, sino porque por el sol ves todo lo demás, ¿no? Veo todo lo demás. Entonces, ahora sí, arránquense con estas declaraciones de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es una persona. Y qué nos quería dar Juan a entender a través de la narrativa de este último encuentro de Jesús con sus discípulos y las dudas que ellos le tuvieron con él. Échale, Jenner, échale. Buenos saludos a todas, todos, todes. Este, eh, creo que creo que esta lección está siendo a mí me está gustando mucho, y ahora que Luis plantea esto así de inicio, me parece que está chocando con nuestra realidad actual y nos está haciendo, puede ser que nos invite a tropezarnos, ¿no? Creo que las cosas, creo que necesitamos poner contexto de que considero que está sucediendo, ¿no? Vivimos una sociedad que es hija del modernismo, ¿no? De la revolución industrial. Es más, estamos pudiendo grabar este podcast porque precisamente somos herederos de la revolución industrial. No podríamos estarlo haciendo si no fuera así.
Vivimos la época de la ubicuidad de la tecnología. ¿Qué significa eso? Que ya no podemos ni siquiera ir al baño sin el celular o sin tecnología que nos apoye. La tecnología está entretejida en todo lo que hacemos, ¿no? Esto es gracias a que ha habido una manera de aproximarse a la realidad que es heredera de la revolución industrial y la ilustración en el pensamiento y el método científico o el método reproducible. El asunto es que esto también puede llevarnos a pensar que si seguimos el método científico, que la única manera de llegar a la realidad es a través del método científico. O- o- pero esto no es así. Y entonces ahí creo que empezamos a patinar, o ahí es donde la lección empieza a invitarnos a patinar y a caernos, ¿no? No sé si el autor lo está intentando así, lo está buscando así, pero me parece pues me parece muy atinado, ¿no? Que nos haga que nos caigamos y tropecemos. Porque luego creo que mezclamos peras y manzanas, o queremos predicarle a las peras con el discurso de las manzanas y a las manzanas con el sermón de las peras, y todo se hace bolas. Recordemos que la Biblia está escrita en una época que no es la nuestra, en una época que no se construía a través del método reproducible, ni que tenía una realidad donde hay ubicuidad de la tecnología. No existía nada de eso, absolutamente nada de eso. No existía el método científico, no existía nada de eso. Entonces, hoy, cuando hablamos de verdad, lo que nos típicamente viene a nuestra mente es pues los términos que derivan de la cultura en la que vivimos, ¿no? De la realidad en la que vivimos. Y verdad está relacionado, por lo general, a algo que deriva de un método que se puede reproducir, que se puede comprobar en cierto punto, se puede caracterizar, medir, pesar, etcétera, fotografiar. Y entonces esa es la realidad, el mundo objetivo, la realidad. Pareciera que vivimos en un mundo, o vivimos nuestra existencia a través de una realidad que es objetiva. O sea, que no estamos para construirla, sino para descubrirla. Y creo que eso nos deja, si esto es así, todo esto que Jesús dice, este, empieza a desquebrajarse, o empieza a leerse como hasta sin sentido y hasta para gente no educada. Esto que alguien te diga, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pues qué ridículo, ¿no? Porque eso no es objetivo. Eso no se puede medir como que tú eres la verdad. No, la verdad es objetiva y se descubre, no se construye ni se experimenta. Entonces, creo que dijimos que este iba a ser un podcast leve, pero ya empezamos este, con asuntos. Pero bueno, la lección invita a eso, ¿no? Me parece que tenemos que ser cuidadosos al leer la lección y a leer las palabras de Jesús en la Biblia, y darnos la oportunidad de preguntarnos, a ver, ¿en qué contexto la dijo? ¿Qué pasaba cuando Jesús dijo estas cosas? Y también ahora, también darnos la oportunidad, viéndonos ahorita en 2024, de darnos la oportunidad de considerar la opción que la realidad objetiva es una pequeña parte reciente del entendimiento que hemos construido como humanidad. ¿Nos ha llevado a muchas cosas? Por supuesto, no estoy en contra de eso. Lo que quiero decir es que no es lo único, no es el todo. Hay ciertas cosas que se experimentan fuera del método científico, fuera de lo objetivo. Y creo que Jesús hablaba fuera de este tema, por lo menos cuando expresaba yo soy la verdad. Y me parece que desde ese punto la verdad invita a conocerla, la verdad invita a experimentarla, más que a caracterizarla, a vivirla, ¿no? Que son métricas y creo que hasta universos muy diferentes. Pues déjenme cambiar la palabra. Son canchas de juego muy distintas, ¿no? Puede ser como un deportivo con distintas canchas, y ahorita nos dan ganas de jugar en la cancha de acá y luego nos vamos a la cancha de allá, o a la alberca más tibia y luego a la alberca fría, y todas hacen bien, pero creo que no siempre se mezclan estas canchas, estas aguas. En resumen, yo nos invitaría a pensar que buscar los contextos, porque si no luego acabamos peleándonos.
Ya les he contado, ¿no? De algunos amigas, amigos que en cierta iglesia organizada que no voy a mencionar, que de repente sacan la Biblia y empiezan a agarrar a bibliazos a la hermandad y agarran a la hermaniza a bibliazos porque no dicen lo que se alinea a lo que ellos consideran, ¿no? El grave peligro de combinar el concepto de la verdad objetiva con lo que dice la Biblia cuando viene de cosas diferentes, ¿no? Acabamos agarrándonos a bibliazos. Hasta aquí mi reporte. Fíjate que me gusta que Luis Carlos hace el comentario de la frase, ¿no? De C.S. Lewis, un tipo que se dedica a la literatura, que se dedicaba a la literatura. Y de hecho la frase, y me gusta porque creo que da pie a mi comentario, está en un libro que se llama ¿Es la teología poesía? Y ese título es una contradicción porque la teología sería el estudio de Dios. Desde el enfoque que nos está planteando Jenner, sería tratar de aproximarse a Dios desde el método científico, es decir, desde el estudio formal, ¿no? Y yo tengo broncas con ese tipo de teología. De hecho, con todo respeto para todos los teólogos, se me hace que el estudio formal de Dios a veces incluso en vez de acercarte a Dios te aleja, en una opinión personal. Y creo que la contradicción que propone C.S. Lewis tiene que ver con justo con una forma de pensar a Dios de una manera distinta. Es decir, si dejamos o si nos aproximamos a Dios no desde la formalidad científica, no desde un estudio intelectual de la idea de Dios, sino como una aproximación más simbólica, creo yo, o al menos así ha sido para mí, la relación que uno puede tener con Dios se vuelve mucho más rica, mucho más rica. ¿Y qué es la poesía? Me di a la tarea brevemente de hacer aquí una buscadita en el Safari y es que ahora ya te ponen la visión general creada por la inteligencia artificial, te dice la poesía, que al menos a como nos lo propone C.S. Lewis, podría ser una aproximación interesante. No quiero decir de la teología porque es una contradicción, pero una forma de aproximarnos a la idea de Dios. Es un género literario que expresa sentimientos, emociones y reflexiones a través de la palabra en verso o en prosa y que se caracteriza por su estética y belleza y por utilizar recursos poéticos como metáforas y rimas. O la Biblia dice, o más bien, no, perdón, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, para mí está haciendo poesía, está utilizando un recurso en modo de metáfora para no solo aproximar lo que él representa, para dar una interpretación o para utilizar tanto la palabra camino como la palabra verdad, como la palabra vida, con una connotación más profunda de lo que solemos nosotros pensar. Es decir, ¿qué es un camino? Bueno, todos conocemos caminos, ¿no? Es decir, espacios geográficos que te llevan de un lugar a otro. ¿Qué significa que Jesús sea un camino? ¿En dónde estamos y a dónde nos quiere y a dónde queremos llegar? ¿Cómo Jesús se convierte en ese puente? ¿Qué es la verdad? Y otra vez, a mí en lo particular, entiendo porque sé que la pretensión religiosa es tratar de llevar la verdad a la cancha del objetivo. Creo que el autor hace un esfuerzo por tratar de hacerlo, pero al final también se queda como ahí atorado porque al mismo tiempo dice, pues no, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona, pero decir que la verdad es una persona también es una metáfora. Es decir, ¿qué es Jesús como verdad? Es decir, se trata de en algún momento decir, bueno, la verdad es Jesús y entonces para alcanzar yo la verdad tendría que regresar a hace 2000 años, ir a la Jerusalén antigua, buscar a un tal Jesús, si es que andaba en Jerusalén, si andaba en Nazaret, habría que buscarlo en Nazaret y decir, aquí está la verdad.
No, otra vez, estamos utilizando un recurso poético, una metáfora que nos ayuda a decir, a ver, la verdad es Jesús, o Jesús dijo que era la verdad, entonces, ¿qué significa la verdad para mí? ¿Cómo vivió Jesús y cómo eso representa la verdad? Y Jesús también dice, yo soy la vida. Bueno, ¿qué es la vida? Y nosotros podemos, ya lo platicamos hace la semana pasada, podemos hablar de la vida biológica, pero pues no, Jesús no es la vida biológica, porque todos tenemos vida biológica, toda persona que tiene la capacidad de pensar o de sentir. ¿Qué experiencia de vida me trae Jesús y qué significa ese otro tipo de vida no biológica que lo hablamos la semana pasada, que es la vida Zoe? Pero otra vez estamos hablando de una aproximación de la realidad distinta, no conceptual y por lo tanto que escapa a los límites del método científico y que tiene mucho más que ver con una experiencia. Brevemente les hago un par de comentarios. Número uno, cuando me aproximé un poquito más a estudiar el tema del Islam, me enteré de algo. Para los musulmanes es más importante que tú escuches el Corán recitado en árabe, aunque no sepas árabe y no lo entiendas, a que te compres un Corán traducido al español y lo leas. ¿Cómo es eso? Que una persona que te quiera aproximar al Islam diga es más importante que tú escuches las recitaciones del Corán en árabe aunque no las entiendas. Y yo lo cuestioné, ¿no? A ver, pero, a ver, ¿cómo, no? O sea, si no sé árabe, ¿cómo para qué o por qué? Y cuando me dijeron lo que me dijeron, me dejaron con la boca abierta y nos llevan años luz a los cristianos en ese sentido. Dijeron, porque Dios se encuentra en la estética, porque Dios está en la belleza. Y cuando tú escuchas recitar el Corán en árabe como originalmente fue recitado, tú escuchas belleza y en ese sentido te aproximas a Dios de una manera que no lo puedes hacer a través de tu razón. Nos llevan años luz en ese sentido. Otra vez, si nos aproximamos a Dios a través de la belleza, de lo que significa, de estas metáforas, de estas emociones, de estos símbolos, la posibilidad de que tengamos una experiencia más rica de lo que es Dios y que pueda significar cosas más importantes a nuestra vida es mucho más grande. Segunda cosa, y tengo un libro que acabo de leer algo, lo voy a tratar de decir, me lo debí haber traído, pero pues esta no quiero interrumpir para ir por él, pero hay un libro que estoy leyendo en donde habla acerca, es un libro de masculinidad y habla de la importancia de que los hombres, que solemos a veces batallar con eso, nos aproximemos al romance. Bueno, yo creo que no batallo tanto, pero bueno, otras cosas estoy aprendiendo de ese libro. Pero bueno, hablaba de la importancia del romance, ¿no? Y en algún momento planteaba el hecho de que las mujeres, muchas veces en nuestras relaciones, los hombres cometemos la equivocación de querer entender a la mujer y que ahí perdemos. Número uno, porque no la podemos entender. Y número dos, porque una mujer no quiere ser entendida, quiere ser amada. Y repito, no tengo el libro aquí presente en mis manos, pero lo menciono porque quiero que tratemos de pensar en ese Dios. Otra vez, que para mí también es simbólico esto, ¿no? Pero en este Dios que no necesita ser entendido, de hecho no lo podemos entender, pero que al menos desde lo que yo encuentro en la Biblia, Él sí quiere ser amado. Él nos ama y quiere ser amado. Quiere ser honrado, quiere ser respetado, no en términos conceptuales, teológicos, doctrinales, quiere nuestro corazón, ¿cierto? Esa es otra metáfora, ¿no? No caigamos ahí en los aztecas y vayamos a empezar a hacer rituales así. O sea, ¿qué, qué llamado tan relevante a lo mejor, o creo yo, que nos da esta frase, yo soy el camino, la verdad, de la vida y lo que presenta la lección, aunque repito, yo siento que el autor ahí como que, pues batalla con la estructura en donde está. Y no lo juzgo, ¿no? Sé que muchas veces pues uno responde también a los contextos y demás, pero para mí yo encuentro en esta lección y en lo que está planteado aquí, em, una posibilidad de aproximarnos a Dios desde un enfoque diferente, que sea más rico y que nos permita tener una relación
más profunda con nuestro Dios, no solo a través de elementos conceptuales, sino de una experiencia para la cual a veces ni siquiera el lenguaje alcanza y que tenemos que aproximarnos desde los conceptos estéticos, desde la belleza, desde lo que nos hacen sentir algunas cosas. Oye, ¿me puedes explicar qué significa esto de yo soy el camino, la verdad y la vida? Decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida puede significar mucho para tu vida. Oye, pero ¿qué significa? No sé. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo hace sentido para ti? ¿Qué te dice a ti? Oye, pero es que no es que me dice a mí, ¿qué significa? No, ¿qué significa para ti? Porque para ti puede significar algo, Luis, otra cosa, para género otra cosa y para Enoch otra cosa. Y está bien, porque no estamos buscando un concepto a descubrir o a entender, sino estamos buscando un Dios que es camino, que es verdad y que es vida con el que nos podemos relacionar. Hasta ahí mi reporte. Muy interesante comentario de Enoch. La verdad es que esta pregunta de qué es Dios, cómo es Dios, dónde está Dios, es una pregunta que nos hacemos frecuentemente y que muchas personas han tratado de explicar de múltiples formas. Yo creo que una de las cosas que la lección nos orienta es a pensar en que la forma en la que podemos conocer a Dios, saber cómo es Él, quién es Él, qué quiere, es viendo la vida de Jesús y estudiando la vida de Jesús, porque así lo dijo Jesús cuando estuvo aquí, que para conocer al Padre deberíamos de conocerlo a Él primero. Y fue algo que los discípulos en un cierto momento le cuestionaron. Entonces yo creo que para esta pregunta tan difícil de contestar y abstracta de la realidad de Dios, pues podemos tener destellos de su carácter, su propósito y de quién es y qué quiere para nosotros a través del estudio de la vida de Jesús. Yo creo que eso es una de las cosas que podemos aterrizar y pues nunca vamos a poder concluir exactamente si Dios pues es una energía, es una persona, tiene un cuerpo físico o no, está en todas... pues son preguntas que pueden confundirnos, pueden dividirnos, pueden hacernos disvariar mucho y es de una forma muy práctica y muy sencilla seguir la instrucción que Jesús nos dejó y es simplemente mirar a través de él el destello del carácter de Dios. Y yo de esa forma quiero compartirles dos partes del texto que estudiamos que me llamaron la atención. Es un texto muy conocido. No sé si es de los textos más estudiados, más recordados en el cristianismo, esta parte de Juan. Contiene Juan 14, el 1 al 3, que prácticamente muchos lo sabemos de memoria. Pero un poquito antes, en el capítulo 13, está la primera parte que quisiera mencionarles, que es una enseñanza que Jesús le dio a los discípulos. Estando ellos en la mesa o en la cena o en el previo, Jesús hizo algo muy interesante. Les empezó a lavar los pies. De forma, digamos, inesperada para ellos, y se sorprendieron que alguien que era su maestro, su líder, su referente, se humillara al lavar los pies de los discípulos. Y esta acción deja una enseñanza muy clara a ellos de humildad. Y yo no dejaría solamente ahí el hecho. Yo quería llegar al parte en la que Jesús les dice que
eso que Él hizo por ellos es lo que ellos deben de hacer con los demás. Y es entonces ahí donde se abre un poquito más el significado de este acto, en el que no solamente estamos hablando de que sí, la humildad es importante, de que la grandeza de la vida no viene a través de el dominio y el poder, sino a través del servicio a los demás. Pero que en ese aspecto Jesús dijo que lo que Él hacía era lo que nosotros deberíamos de continuar haciendo. En este acto fue específicamente en el tema de humildad, pero yo lo extendería hacia todo su servicio mientras estuvo participando aquí, o estando aquí en la tierra, ¿no? Todos sus actos son enseñanzas para nosotros, que Él nos ha dicho, continúen haciendo esto mismo que yo estoy haciendo con los demás. Es una guía de relaciones, de conexiones, es una guía de vida, diría yo. Este es el primer hecho que quería comentarles. Y el segundo es que nos pongamos en los pies de Tomás. Resulta que Jesús les habla en Juan 14, el 1 al 3, que se va a ir y va a regresar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero entonces dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo aquí, y es precisamente lo que habló Enoch, yo aquí diría que ustedes pongan, en lugar de que diga ahí, dice entonces Tomás, dice entonces Luis, o dice entonces Jenner, no sabemos a dónde vas. Pues yo creo que es la realidad de muchas personas aquí, no saben ni qué onda en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo creo que todos quieren encontrar el significado, quieren encontrar el propósito, quieren encontrar una guía, quieren encontrar, como le dice, en esa crisis existencial, que es el tema de Enoch, pues quieren encontrar una respuesta. Y justamente después de esta pregunta es donde Jesús les responde de esa forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y esas son las dos frases, diría yo, cumbres de los evangelios, de cómo podemos conocer a Dios a través de Jesús y cuál es la misión que tenemos de vida. También hay otra duda de Felipe. Felipe entonces les dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso basta. Entonces a ver, enséñame los datos, ¿no? A ver, enséñame el artículo y las gráficas. A ver, enséñame las escrituras notariadas, ¿no? O sea, enséñame la evidencia. Le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta, con eso tenemos. Pero Felipe dice, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Y pues pregúntense eso cada uno, ¿no? Sean Felipes y pregúntense, ¿acaso es que Jesús está alrededor de nosotros y todavía no lo hemos visto? Si no lo hemos encontrado porque estamos cegados con otras, digamos, luces mayores que nos confunden y nos alejan de la realidad existencial de Jesús y de Dios. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me pareció muy interesante esas dos partes. La primera acerca de la humildad y de que hagamos lo mismo o la instrucción que nos dio Jesús de hacer lo mismo que Él hace con sus discípulos, que nosotros lo hiciéramos con los demás. Y la segunda
las dudas que habían los discípulos, donde tenían evidentemente desorientación, no sabían cuál era el camino, Jesús les decía algo y ellos no reconocían bien, y por último, la necesidad que ellos tenían tal vez de una evidencia contundente acerca del Padre, y Jesús les mostró que en realidad a través de él podían ver al Padre, ¿no? O a Dios. Yo quisiera brevemente retomar lo que comentas de Tomás, Luis, porque me parece que, eh, por lo menos en mi experiencia, he escuchado muchos sermones, pláticas, presentaciones, donde Tomás parece ser que es el que no le falta fe, ¿no? Es el que, pues, pobrecito, pues. Y por lo general se presenta así, ¿no? Al Tomás. Tomás el incrédulo. Tomás el que, este, no seamos así, oigan, no seamos como Tomás, es el apestado, el incrédulo. Yo quisiera proponer que Tomás es una alegoría de nosotros mismos hoy, aquí y ahora. Este, o es un símbolo de nosotros queriendo vivir especialmente para los que todavía nos vemos dentro de una religión organizada. Pero capaz hasta podríamos extenderlo a los demás también fuera de la religión organizada. Pero, ¿por qué? Porque Tomás es un actor en en esta historia que le quiere utilizar la verdad objetiva o quiere meter el dedo en en el hoyo del costado al maestro. Quiere, como decías, ¿no? Medir dónde están las evidencias, ¿no? A ver dónde lo vieron, si era él o no, no haya sido un reflejo. Entonces, yo quisiera proponer que Tomás, todos somos Tomás, especialmente en esta realidad en el 2024, donde vivimos una realidad, posmoderna, heredera del pensamiento científico, ¿no? Pasa hasta del cientificismo, ¿no? Todo está impactado por eso. Todo, todo, todo. Entonces, yo no sería tan duro con Tomás, porque capaz ya hasta me estoy escupiendo a mí mismo en el proceso de ser un tanto duro con Tomás. Y yo nos invitaría a verlo como el reflejo de nosotros en un espejo y la oportunidad de repensar nuestra relación con la verdad y con el Mesías, con la divinidad específicamente, ¿no? Hacia un punto donde permitamos que el Mesías se revele de una forma que posiblemente no vamos a poder medir, pero como decía Enoch, seguramente será más beneficioso así que midiéndolo, ¿no? Queriendo ser objetivos. A veces creo que nos tropezamos ahí. El, el borde o el borde en la banqueta donde mayormente nos tropezamos. Cuando queremos cuadrar el círculo de la vida de la percepción objetiva y queremos meter la Biblia ahí adentro. ¿Por qué? ¿Para qué? Fíjate que la, la verdad objetiva o la ciencia tiene esta característica de que procura hacer estáticas las cosas, es decir, marcar límites. Para tú poder de alguna manera en algún momento estudiar algo, poderte aproximar a ese algo desde un enfoque científico, necesitas de alguna manera contenerlo, aunque sea por un momento, ¿no? O sea, como dejarlo tantito quieto para que entonces lo puedas estudiar, para que lo puedas ver como objeto. Cualquier cosa la tienes que objetivizar para que en algún momento puedas generar una verdad objetiva al respecto, es decir, la tienes que hacer objeto. Yo quiero proponer que nuestra relación con Dios escape a esa intención de hacerla objeto, que nuestra idea de Dios escape a esa intención de hacerlo objeto, que tratemos de dejar de tener la pretensión de en algún momento meterlo en un cajón para poderlo analizar o incluso en algún momento matar la idea de Dios para poderlo diseccionar. Es decir,
cuando nosotros queremos o tenemos esta obsesión por tratar de controlar las cosas, incluido a Dios, cuando tenemos esa pretensión de tratar de controlar a Dios, y yo sé que suena extraño y dices, no, pero en realidad nadie quiere controlar a Dios. Mentira. Todos, empezando por mí, tratamos de controlar a Dios y queremos que Dios sea lo que nosotros queremos que sea, que se acomode a las interpretaciones que nosotros tenemos, que de alguna manera funcione como yo creo que tiene que funcionar, y donde no funciona así, algo está mal, ¿no? Porque entonces se está saliendo de mi cajón, se está saliendo de mi metodología, se está saliendo de la estructura que yo construí para en algún momento poderlo entender. Creo que eh, los escritores bíblicos, incluido Jesús, estaban menos interesados en que nosotros entendiéramos las cosas, porque en la manera en que decían las cosas, como que más bien invitaban a una relación, ¿no? Cuando Jesús recibía estas posturas o estas propuestas teológicas, respondía con historias que pues cada quien entendía desde su propio contexto y bajaba como mejor podía, ¿no? Me gusta mucho y retomo lo que mencionó Luis Carlos en este tema de el tema de que en algún momento Jesús les dice, oigan, pues me voy, pero no se preocupen, ¿no? Voy a volver. Y fíjense que yo esto sí no lo sabía, lo descubrí en la lección de esta semana, que en la palabra original ese vendré en realmente está plasmado en un tiempo presente. Y la lección le da una connotación distinta, pero a mí me gustó mucho o le encuentro la posibilidad de verlo con este enfoque de yo estoy viniendo. Y me gusta porque entonces yo ya no tengo que esperar a que Jesús venga. Yo sé que esto no es nada adventista, yo sé que el adventismo vive de soñar con el futuro regreso de Jesús y no digo que esté mal, pero perdón, y tal vez por eso no termino yo de eh, sentirme adventista. Perdón, pero para mí no es suficiente. Yo, perdón, pero pues a mí no me interesa el Jesús que va a venir, no sé en qué momento en el futuro. Yo necesito a Jesús hoy. Yo necesito ese Jesús que está viniendo, que me dice no, no se turbe tu corazón y que me da, sí, una visión futura, pero que se convierte en una experiencia presente. Es decir, no es un Jesús allá ajeno que en algún momento a lo mejor va a regresar, sino es Jesús que está viniendo. Y aquí podemos ponernos teológicos y bueno, a lo mejor a través del Espíritu Santo y para eso lo dejó y el gran consolador y lo que quieras. Más allá de eso y de las explicaciones, yo necesito a Jesús que está viniendo. Yo necesito ese Jesús que plantea vendré en un tiempo presente. Porque si no, a ver, sinceramente yo no le tengo miedo a dejar de ser. Me preocupa el hecho de que estoy siendo ahorita. Si el día de mañana no hay más, yo no tengo problema. Mi problema es ahorita que sí soy. Y aquí es donde yo estoy necesitando a Jesús. Repito, ¿no? Más allá de verdades, con pretensiones de objetividad y de tratar de controlar si hay o no vida eterna, o si hay algo después de aquí, o si ya esto fue todo lo que fue. No, no me interesan a mí ese tipo de verdades. Me interesa esa verdad en donde Jesús me dice, oye, Enoc, hoy, no se turbe tu corazón. Voy a volver, pero no solo voy a volver, sino que estoy viniendo. Es decir, no solo te doy una visión futura, sino que a través de esa visión futura, y miren que a mí me encanta la idea de futuro, me dedico profesionalmente a eso. Más allá de la visión de futuro, esa visión lo que hace es que puedas regresar y experimentarme en el presente. Y eso sí me interesa, al menos a mí. Y yo con eso me quedo de esta lección. Pues con eso podemos concluir, la verdad, porque creo que has expresado la necesidad de muchos que hacemos esto, que es estudiar las escrituras, estudiar a Jesús, que es buscar, eh, pues, buscar llenar esa necesidad que tenemos de Jesús en el aquí, en el ahora, y no necesariamente como una figura que está en un futuro incierto que no conocemos, sino que está en el presente, y que nos
del cual nos podemos tomar en el día de hoy para caminar cada día. Yo creo que eso es muy, muy valioso. Esta frase de el camino, la verdad y la vida tiene una secuencia que tiene sentido. Eh, cada parte o cada palabra precede a la siguiente. Entonces el camino es esta vida que tú tienes en la cual te desarrollas, te relacionas, sirves, tienes un propósito, aprendes, y en el cual puedes ir descubriendo poco a poco lo que sigue, que es la verdad, o a Jesús. Y que una vez que veas quién es Jesús y que en ese camino lo conozcas, lo descubras, como dice Jenner, lo como dices, desestructures en tu mente. Entonces llegas a la vida que Él te ofrece. Entonces me pareció muy interesante la perspectiva de secuencia que tiene esta frase que Jesús dice de cómo suceden las cosas en la vida. Por último, yo nada más voy a terminar con la parte última de la lección del día jueves, en la que nos enseña o nos quiere mostrar que la forma de conocer a Jesús, la forma de vivir el camino, de conocer la verdad, pues es estudiando las escrituras, que es la Biblia. Y aquí hemos hablado mucho de este libro de texto escrito por personas, inspirado por el Espíritu Santo, muchas definiciones de inspiración. Hay cuestionamientos acerca de este libro de texto, no solamente entre nosotros, sino en el mundo. Pero este libro de texto proporciona contexto, dice, a nuestro universo, para que nuestro universo tome sentido. Yo creo que es correcto esto que dice el autor. Y número 2, dice que es la llave que abre la puerta a la luz que permite ver. A esa luz que dice C.S. Lewis, que no solamente lo importante es cómo esa luz te permite ver a los demás, ¿no? Dice, sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios y su papel en el universo, nuestro origen y el sentido de la vida y el futuro. Entonces, si queremos buscar a Dios, saber quién es Él, qué quiere de nosotros, pues debemos acercarnos a leer las escrituras, porque es donde podemos encontrar a Jesús y a través de Jesús encontrar al Padre. Entonces tomémonos el tiempo por estudiar las escrituras, por leer estos pasajes, que de esa frase de Juan 14, el 1 al 3, la primera frase, no se turbe vuestro corazón. Yo creo que es un mensaje muy importante para nosotros en el contexto actual. Estrés, ansiedad, que son la depresión, son las enfermedades de la época. Ya pasó el tiempo de la diabetes, de la presión alta, ya pasó el tiempo de la tuberculosis, de las infecciones. Ya pasó, eso fue hace muchos años. Hoy el problema es el estrés, la ansiedad, la depresión, la salud mental de los jóvenes. Y eso es lo que está enfermando a las personas. Y en ese sentido, Jesús dice a través de esta promesa, no se turbe vuestro corazón. Hay un doctor por ahí en Twitter que publica mucho, muy famoso en Nueva York, dice, siempre en todas sus publicaciones dice, menos drama, más lentejas y muchas sentadillas. El doctor, por eso les debo el nombre, se los paso la siguiente para que lo busquen.
Pero con eso terminamos. Yo creo, Gener, ¿tienes algún comentario final? ¿Nos despides? No, realmente solamente invitarnos a permitirnos la oportunidad de conocer al Mesías desde un contexto donde Él se revele a nosotros. Me gustó mucho la idea que propuso Enoch de ah, Dios a través de la estética. Me pareció muy interesante. Permitámonos experimentar a Dios, conocer a Dios a través de otros caminos o de otras avenidas. Seguramente será enriquecedora nuestra existencia, nuestras vidas. Y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Saludos. Vamos.